En esta edición de Metamorfosis Mujer 2026 abrimos un espacio para una conversación valiente. Nos acompañan dos voces con trayectorias sólidas en liderazgo, acompañamiento y transformación humana. Desde España viene Vicente Jiménez Muñoz. Él es militar retirado de la Armada Española, profesor y experto en liderazgo y orador, quien aporta una mirada estructurada sobre el poder, la disciplina y la identidad. Y junto a él está Maricruz Loaiza Cano, abogada y mentora, experta en mediación e integración social, con una profunda experiencia acompañando procesos humanos desde la psicología positiva y desde el bienestar emocional. Juntos nos invitan a explorar la soledad tras el espejismo de la fuerza. ¿Es fortaleza o prisión? Una conversación que cuestiona, confronta y abre nuevas perspectivas sobre lo que significa ser fuerte hoy. Prepárate para reflexionar y verte desde un lugar diferente. Una vez más, bienvenido Vicente, bienvenida Maricruz. Buenos días, buenas tardes en cualquier parte del mundo que se encuentren, porque esta convención es, bueno, más que internacional, es totalmente global. Gracias, Mayrín, por la presentación. Gracias por la invitación que nos has hecho a esta sexta convención virtual Metamorfosis Mujer. Que yo creo que es la cuarta o la quinta en la que participo, pero hoy tiene una connotación muy particular porque no estoy sola. Me acompaña un caballero para tratar un tema que pareciera, pero que no es solo de mujeres. Sin embargo, vamos a darle un enfoque similar. Como muchos han visto en el título, nuestra intervención se llama La soledad tras el espejismo de la fuerza, fortaleza o prisión. Y justamente a esas preguntas, a esos interrogantes, es que nos va a dar respuesta este Vicente, quien es hoy que nos acompaña, que se dedica justamente a la investigación y al estudio del tema de la soledad. Hoy en día nosotros vivimos una época donde todo se ve. Y como todo se ve, pues entonces nos empeñamos en proyectar una imagen de fortaleza, una imagen de fuerza, una imagen, en el caso de las mujeres, de empoderamiento, del yo sí puedo, del yo puedo sola muchas veces. Y bueno, es una construcción social a la que parece que se le está dando respuesta, pero justamente desde la fuerza. Y seguramente que esa intención, ese ánimo de mostrar fortaleza ante las pantallas fundamentalmente puede traer consigo algunas consecuencias y es justamente de lo que vamos a tratar. Entonces tendríamos que preguntarnos, y para darle la palabra a Vicente, tendríamos que preguntarnos esa imagen que se proyecta, esa construcción social a la que estamos respondiendo muchísimas mujeres que queremos correr tras el mundo para que no se detenga, tiene un costo emocional, tiene un nombre en concreto, esa apariencia, esa máscara, esa fortaleza, armadura o esa apariencia de fuerza. Bienvenido, Vicente. Hola, muy buenas. Gracias, Maricruz. Reiterar también mi agradecimiento a la Fundación de Mujeres Omega por esta oportunidad de colaboración. Respecto a tu pregunta que me acabas de hacer y antes de entrar en materia, de una forma muy escueta, puesto que este título da para mucho, pero trataremos de ser escueto y hacer una sinopsis que sea productiva, pues tengo que decir que sí, que tiene un coste, y el coste es la soledad. Wow. Apostillando lo que decíamos o lo que decías al principio, es verdad que para el tema de la mujer llevamos un camino muy largo andado, pero que todavía queda mucho por andar para conseguir una igualdad de oportunidades, una conciliación, una corresponsabilidad en todas las tareas. Y ese camino lo tenemos que andar todos y todas juntos hasta conseguir que esa igualdad sea una igualdad plena. Retomando el tema del título, donde habla de la soledad como primera palabra, tenemos que decir que existen muchas clases o se encasillan en muchos tipos de soledades. Principalmente son dos: la soledad deseada y la soledad no deseada. La deseada es fácil, en la que nos hace ser conscientes de esa opción, forma parte de nuestra vida, realmente es lo que queremos. Pero el gran problema aparece en la soledad no deseada.
Esa es negativa, nos produce aislamiento y, por supuesto, sufrimiento. En nuestra vida, ser fuertes, autosuficientes, nos hace crear un espejismo. Reflejamos en ese espejismo lo que realmente no somos. Y eso nos hace aislarnos, tener miedo, sentir inseguridad. La construcción de esa imagen de aislamiento hace que dañe nuestras relaciones sociales. Nuestra fuerza crea una barrera social y emocional, produciendo lo que hablábamos antes, una soledad no deseada. Creamos un velo en nuestro entorno que disimula cómo realmente somos. Y esa soledad se va retroalimentando porque no expresamos cómo somos. Tenemos miedo de que los demás nos vean realmente cómo somos, los demás, el trabajo, el entorno, y por lo tanto nos camuflamos tras ese velo. La soledad nos produce tristeza, vacío, angustia, y eso se retroalimenta y hace que ese espejo sea cada vez más fuerte. Y utilizamos nuestra fuerza en fortalecer ese esfuerzo, esa fuerza mal utilizada, porque se debe utilizar precisamente para salir de esa barrera que nosotros nos hemos creado y expresarnos, como decía hace un momento, tal y como somos. Nos hace prisioneros, prisioneros de una realidad falsa que nos obliga a mantener continuamente porque tenemos miedo a expresarnos como somos. La soledad no deseada afecta no solamente a una determinada porción de la sociedad, no tiene edad, no tiene temporalidad y por lo tanto nos puede afectar a cualquier persona en cualquier momento y punto de nuestra vida. Nosotros nos relacionamos socialmente, pero esas relaciones pueden tener una calidad muy importante que puede ser positiva para tratar de salir de la soledad. Pero sin embargo, si nuestras relaciones, en lugar de calidad, lo que tenemos es cantidad y no nos dicen nada, nos aburren, no nos dan algo que nos sume, pues por lo tanto es preferible tener calidad antes que cantidad. Claro. Nadie está excluido, como decía hace un momento. Y a cada persona, a cada grupo de personas, la soledad se puede ver influida por ejemplo, por temas de paro, por temas de economía, por la salud. El cuidado. La soledad no acaba de llegar ahora a la sociedad. Viene desde lejos. No es menos cierto que determinadas entidades, determinados medios de comunicación, pues ya llevan algún tiempo poniéndose a trabajar en el tema de la soledad. Se hacen programas, se hacen estudios y se trata de combatir esa soledad. Y ha sido ahora en febrero del año 2026, de este año, cuando se ha creado la primera estrategia estatal para combatir la soledad no deseada. Y se establece un marco común para prevenir la soledad no deseada en todas las etapas de nuestra vida. Tenemos un entorno heredado donde hay que luchar por la igualdad, por superar la soledad y porque la dependencia cada vez esté mejor enfocada para que todo el mundo sea lo menos dependiente posible y en siéndolo tengan las ayudas mejores posibles. Tenemos mucho camino por andar y conseguir las mejoras necesarias y tener una igualdad en todos los terrenos que sea real. Para hacer un pequeño paréntesis, ahora yo me atrevería a hacer 3 preguntas, Maricruz. La primera es, ¿estamos preparados realmente para luchar contra la soledad? ¿Estamos preparados para detectar a esas personas de nuestro entorno que viven día a día con nosotros
pero que realmente viven bajo una coraza que está escondiendo una soledad. Y la tercera, y no menos importante, es si estamos dispuestos a ayudar a estas personas que viven en esta soledad no deseada. Si hemos escuchado estas preguntas, pues posiblemente la respuesta pueda ser que no. Pero si hubiera sido sí, estaríamos en el camino de la superación, de la ayuda, sin espejismos, sin ser prisioneros de nosotros mismos. Esas preguntas son lo que llamarían en el argot actual unas preguntas poderosas. Eh, mm, Lastimosamente, por lo menos desde mi perspectiva, creo que enseguidilla las tres, si fuera así como dices tú, qué maravilla, estaríamos en el camino ideal. Pero yo creo que escuchando lo que tú acabas de decir y, por ejemplo, diciendo el dato que acabas de señalar en el sentido de que apenas es ahora en febrero de 2026 que por lo menos en España se ha definido la estrategia para combatir la soledad. Indiscutiblemente que no estamos preparados. Indiscutiblemente que, bueno, nosotros formamos un minúsculo grupo que sí está dispuesto a ayudar a esas personas a detectar que existe soledad. Si tú estás escuchando esta intervención, pues sencillamente es un repaso sobre las pautas que ha dado Vicente, las definiciones, cómo afecta y eso nos prepara un poco para detectar en una hermana, en un hermano, en un amigo, en la pareja, si efectivamente pudiera estar enmascarando una soledad no deseada, porque la soledad a veces estamos rodeados de gente, pero podemos sentirnos muy solos. Y a lo mejor ocultamos esa soledad, que es de lo que justamente se trata este tema, atrás de esa máscara de fortaleza, etcétera. No sé si tienes alguna estadística sobre justamente a propósito de esas de esa estrategia para combatir la soledad, estadísticas actuales que evidencien el porcentaje de personas que se sienten solas, por lo menos en España. Sí, por ejemplo, en el año 2024, recientemente también, la Asociación ONCE y AXA realizaron un estudio de que se desprendía que un quinto de la población en España ya sufría esa soledad no deseada. Un quinto de la población. Estamos hablando de que en España, recién el censo más reciente, creo que superamos los 40 millones de habitantes. Un Sí, 20, sobre un un 20%. 20%, o sea, estamos hablando de 8 millones con la lamentable, bueno, todo es lamentable, no importa la edad de que se trate, pero hay muchos jóvenes que están incluidos en ese tema de la soledad. Por eso es tan importante que aprendamos qué se puede estar escondiendo, cuál es el espejismo, para que podamos detectar y podamos ayudar. Sí, por supuesto. Comentaba al principio de que el tema de la soledad da para mucho. Y cuanto más se habla, más se profundiza en ese tema. Ujú, Porque apuntaba de que la soledad realmente no tiene edad. Y posiblemente en determinados momentos o en determinadas etapas de la soledad reciba otro nombre. O estén vinculados, llámese bullying, pero seguro que bullying y soledad tienen su correlación. ujú. Los efectos de esta soledad, y en muchos casos posiblemente esté involucrada, y es una lástima, tenga que ver con temas como, por ejemplo, el suicidio. Y el suicidio no tiene edad. Por desgracia, cada vez en estadísticas se va viendo que más jóvenes pues tienen determinados problemas que al final le llevan al suicidio, jóvenes y no tan jóvenes. La soledad seguro que está entre esas posibles causas para llegar a decidir, oye, no me siento integrado en esta sociedad, no me siento integrado en el núcleo familiar y al final la peor de las decisiones que tomo pues es el suicidio. Comentaba, es muy amplio el tema de la soledad y habría mucho que hablar. Has hecho un pequeño comentario de si la soledad es mala, también es malo sentirse solo acompañado. Ujú. Eso es otro tema para hablar durante mucho tiempo. Hay personas que pertenecen a asociaciones, entornos familiares, pues que se ven acompañadas físicamente, pero realmente esas conversaciones, ese entorno no les llenan. Y entonces son personas acompañadas
que realmente se sienten solas. Eso también hay que detectarlo. Sí, eso tiene que ver justamente con lo que habías comentado, con las relaciones auténticas que terminan dañándose por ese afán de aparentar lo que no se es y que adicionalmente no se trata de cantidad, que hoy pareciera que estamos valorando nuestra relación con el mundo o nuestras relaciones en función de la cantidad de personas que conocemos. Y estoy hablando de las pantallas, donde se ha exacerbado aún más esa apariencia, ese mostrar lo que somos. ¿Y estamos mostrando verdaderamente lo que somos o estamos enmascarando lo que verdaderamente sentimos? Entonces, no se trata de cantidad, sino de calidad. Y entonces es allí donde hay que poner el foco justamente en esa soledad acompañada de la que tú estás hablando, porque no se trata solamente de una mujer que lo puede todo y que se siente sola, ¿no? Se trata de una mujer que puede tener en su círculo todos los eslabones cubiertos, el social, el emocional, todo entre comillas, el relacional, el familiar, pero que se sienta solo. Por eso la importancia de repasar, como ya lo dije, estos conceptos y estos efectos de los que tú has hablado para que podamos ayudar a quien quizás tenemos al lado y que se sienta muy solo. Sí, además tenemos que tener en cuenta que las redes sociales en todos sus ámbitos, y son muchas, nos pueden ayudar y nos ayudan mucho, pero tenemos que tener en cuenta el postureo, como normalmente se llama, tras manifestarme como realmente no soy, tras manifestarme qué bonito que he estado en tal sitio, donde encima puede ser que en ese sitio no haya estado bien, pero he conseguido una foto Así que es. voy a subir a las redes y que el objetivo es conseguir cuanto mayor número de likes, mejor, pero realmente estoy yo solo o tú sola, tu ordenador, tu teléfono y ya está. Y están viendo los likes, pero realmente sientes esa soledad porque no interactúas. Es más, quien te ha dado un like, lo mismo es que ni lo conoces. Y con una, tú sabes que la sociología de género ha estudiado que en este caso, en la medida en la que tu armadura es más sólida, ¿no? Es decir, en la medida en la que te muestras más fuerte, te distancias más de esas relaciones de calidad. Es decir, ¿por qué? Porque hacen como un símil, ¿no? En la medida que es fuerte la armadura, estás creando como un muro que es impenetrable, no deja que se acerque la gente a ti. Y yo diría, claro, es verdad, si tú no necesitas de nadie, pues yo sencillamente no te acompaño, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho justamente con lo que tú acabas de decir y tiene mucho que ver con la construcción de ese falso yo, que es como le llaman los psicólogos, porque nos estamos acostumbrando a construir un concepto más desde el hacer, yo hago tanto y por eso valgo tanto, y no desde el ser, que es la autenticidad. Claro, es que además existe una cosa, cuanto mayor y más fuerte sea la coraza que yo cree, más difícil me va a ser a mí salir fuera de esa coraza, pero además va a ser más difícil a los demás, al entorno, a que puedan penetrar esa coraza. Por lo tanto, si hay alguien con buena fe que trate de venir a ver cómo soy o trate de contactar conmigo de una forma natural, se encuentra con una coraza. Y yo ya de momento le digo, espérate. Pero yo tampoco me puedo manifestar y me puedo abrir. ¿Por qué? Pues porque tengo miedo. Miedo realmente a manifestar quién soy, cómo soy, y la otra persona se encuentra una coraza que es impenetrable y yo lo que hago es ponerle un freno. Encima la otra persona coge y se va. Continúo con esa soledad. Sigo siendo prisionero de mí mismo. Muy bien. Dos partes, de mi parte, dos puntos ya para finalizar, porque como dice el dicho, lo bueno, si es poco, más bueno. Lo bueno si es breve, dos veces bueno. Dos veces bueno, exacto, ese es el dicho correcto. ¿Crees tú, Vicente, que existe miedo en mostrar esa vulnerabilidad? Es decir, que ese miedo de mostrarte vulnerable se confunde con debilidad. Entonces, por eso es que somos fuertes o nos mostramos fuertes. Vamos a ver, tenemos que pensar que cada día la sociedad es más exigente, Ujú. el trabajo es más exigente, pero incluso
lo que es la familia, nuestro entorno más cercano, también cada vez es más exigente. Por lo tanto, para responder a esas exigencias, nos hacemos esa coraza, pero a todos los niveles, niveles trabajos, niveles sociales, niveles amistades, porque los cánones cada vez son más altos. Y entonces para manifestar eso es que yo tengo que ser de esta característica. Oye, pues a lo mejor no. Resulta que yo soy de esta forma y qué mejor que manifestarme como soy y así me tienes que aceptar, por supuesto, dentro del respeto y dentro de lo que es una convivencia natural. Pero yo es que soy así. Y es que además el que tengo enfrente se tiene que manifestar como es, porque así es como realmente se va a establecer una relación. Bien, yo por mi parte, para ir cerrando y quizás a modo de conclusión, más que de conclusión, de reflexión, yo diría que no se trata de ser más fuerte, sino de ser más auténtico, que tenemos que aceptar definitivamente nuestra esencia. Yo dejaría como mensaje a que revisemos nuestro autoconcepto, ¿no? Ver si el concepto que tenemos de nosotros mismos se corresponde con el concepto que estamos mostrando a los demás. Y creo que definitivamente en eso es en lo que consiste esta metamorfosis. La metamorfosis, ¿Verdad? a mi modo de ver, no debe responder a ese llamado del empoderamiento cuyo lindero es muy débil para traspasar y llegar a ser la soledad por querer mostrarme fuerte, porque creo que si no me muestro fuerte, a lo mejor no encajo en eso que la sociedad de hoy en día nos está demandando. Yo diría que no tiene nada de malo que mostremos nuestras grietas si las tenemos y que todo lo contrario, si a partir de esas grietas nosotros nos reconstruimos, por decirlo de alguna manera, yo creo que eso nos da más valor. Gran verdad, Maricruz. Bueno, yo quiero también terminar pues retomando lo que es el título, La soledad tras el espejismo de la fuerza, para decir que nuestra fuerza la tenemos que utilizar para eliminar las barreras, para eliminar los espejismos y poder salir de nuestra prisión y manifestarnos con respeto tal y como somos, porque eso es una virtud y no estamos solos. Bueno, gracias, Gracias, Maricruz. Vicente, y hasta la próxima convención.